Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia y en el episodio de hoy, iniciando este canal de YouTube por primera vez, siento que debería empezar compartiendo este mensaje que durante mucho tiempo me ha estado persiguiendo. Un tiempo que le vamos a llamar raro, un tiempo que no dura ni un día ni muchas veces meses, así que le vamos a llamar esa jornada de reflexión. Y es que llega un momento en tu vida en el que sientes que no encajas en los lugares donde antes siempre te sentías cómoda, donde te sentías feliz, y es que hay algo dentro de ti que siente que ya no encaja en ese sitio o con esas personas. Es justo ese lugar donde te sientes cómoda, donde solías ser tú, pero ya no eres la misma persona. Este momento ocurre por distintas formas o distintas etapas de tu vida, y no es porque las otras personas hayan cambiado ni los lugares, sino porque hay algo dentro de ti que ya no encaja en eso. Y quiero decirte con esto que es mucho más común de lo que parece. Y como te decía, no es porque los demás hayan cambiado, sino porque lo que han cambiado son tus prioridades, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Y las conversaciones que antes te interesaban, ahora se sienten vacías. Voy enumerando las distintas formas que yo creo que te pueden hacer que sientas que te sientes en esa etapa rara de tu vida. Y la primera sería la de una pérdida o un duelo de un familiar o alguien muy cercano. En mi caso, yo he tenido la pérdida de una forma traumática de dos personas muy allegadas a mí, y en ese momento, en ese punto de mi vida, sentía que, que no encajaba porque no tenía sentido incluso la vida para mí, pero bueno, este da para otro episodio, donde empiezas a plantearte que las cosas no tienen sentido o empiezas a meterte como en tu burbuja. Si has pasado por este momento o este duelo, quizás lo puedas entender. El punto número 2 me llevaría a una ruptura sentimental, a cuando dejas una pareja, y es que muchas veces nuestra vida o nuestro entorno se forja en base a nuestras parejas, nuestras amistades, los mismos lugares, las mismas vacaciones, y cuando eso se rompe ya nos sentimos porque tenemos que empezar de cero de nuevo, tenemos que empezar a conocernos a nosotras mismas, y en esa etapa rara, mientras nos encontramos y encontramos nuestro nuevo lugar, se siente ese espacio como de vacío hasta que volvemos a ser nosotras y encontramos nuestro aura, nuestro entorno que nos hace sentirnos mejor. En el punto número 3 sería el que estoy actualmente viviendo, y es mudarte de ciudad o cambiarte de país, como me pasa a mí ahora mismo. Y aunque pueda estar aparentemente perfecto y de hecho hayas cambiado por algo mejor, bien sea por un trabajo, por un mejor estilo de vida, lo que sea, sientes que tu cerebro no está acostumbrado a eso, a su rutina, y se siente incómodo. Y por mucho que esté mejor, siente esa incomodidad del principio de no saber dónde estar, de no tener su círculo, de estar fuera de la zona de confort, de lo cómodo, de lo ya conocido, y hasta que pasa ese espacio de tiempo, sientes que no estás en el lugar correcto, porque simplemente no es por nada, no es que estés nada mal, sino que no has encontrado todavía tu sitio o tu gente o tus lugares de confianza donde tú te sientes cómodo. El punto número 4 sería el de emprender. Yo estoy hablando desde mis puntos de experiencia, casi todos los cumplo, por eso he pasado durante muchas etapas con esa sensación rara de no encajar, porque creo que he pasado casi todos los puntos que voy a mencionar, y en este caso sería el de emprender. Porque de repente pasas de hablar con tus amigas de vacaciones, de fines de semana, de no llegar a final de mes, a querer cambiar esa mentalidad que tenés y empezar a hablar de libertad, de inversiones, de crecimiento personal, y en esa etapa se sienten las conversaciones vacías, se sienten que ya no te representan. Tú estás pensando en ideas y tu cabeza va por otro lado de lo que la conversación que hace unos años era la normal ya no encaja. El quinto punto sería empezar un proceso de crecimiento personal o de espiritualidad. Que eso muchas veces ocurre por arte de magia, pero normalmente cuando ocurre eso porque siempre anteriormente ha habido alguno de los puntos de los cuales he mencionado que ya te han ocurrido. Es decir, cuando has pasado por un proceso doloroso, sea del tipo que sea, es como que ahí es cuando necesitas transformarte y tirar tu vieja identidad, y todo ese proceso proviene del crecimiento personal. ¿Qué pasa? Que empiezas a ver las cosas de una manera distinta que nunca antes la habías visto, empiezas a tener más mentalidad respecto a las situaciones, dejas de hacerte víctima y empiezas a responsabilizarte de tu vida. Y eso te hace también que al final tus pensamientos y tus sentimientos cambian y tu entorno no ha cambiado, entonces sigues sin poder encajar con lo que tú estás empezando a sentir, con lo que tú estás empezando a escuchar a través de podcasts, de mentores o incluso a través de libros que te abren la mente, y ya sigues sin estar en ese lugar. Y eso te hace que, como comentaba anteriormente, las conversaciones se sientan vacías porque tú quieres y sientes que necesitas hablar de algo más que no sea del tiempo o de ir a comprarte ropa, sino que necesitas esa conversación más profunda que te nutre cuando estás con una persona. Y el último punto, que este no me representa, pero lo sé por gente muy cercana a mí, es cuando te conviertes en madre o padre. Evidentemente pasa una etapa en la que tú eras una persona, no tienes esas responsabilidades y empiezas a priorizar otras cosas como horarios o incluso formas de ver la vida. Y bueno, después de contarte todos estos puntos, no sé si tú te has sentido reflejada o inspirada con alguno de estos puntos que he mencionado, y quizás hayas podido incluso sentirte identificada con alguna parte de mi historia. La siguiente cosa que pasa después de sufrir todos estos cambios, como en mi caso que he cumplido casi todos los puntos, de 6 que he mencionado, cumplo 5, es de pararte y preguntarte, ok, ¿qué hago con todo esto que me está pasando? ¿Cómo lo soluciono? Yo me he aislado de conversaciones, estaba sintiendo todo el rato constantemente que estaba perdiendo el tiempo, me aburría en sitios donde antes yo siempre era normal, era común,
y sentía que las conversaciones me aburrían. Quería sentir una sensación de estar frustrada constantemente. No quería sentirme como que estaba fuera de lugar, quería volver a ser esa Noelia de antes, pero ya no podía. No quería tampoco sentirme como que sabía más o estaba por encima de los demás, pero también tenía esa parte de tristeza de estaba encajando, pero yo me esforzaba por volver a ser la persona de antes, la persona que le interesaban los mismos temas de antes, pero eso ya no ocurría. Cuando pasas por alguno de esos puntos que te he dicho, spoiler, ya no vuelves a ser la misma. Y entonces llega otra etapa dolorosa, donde tu mente te dice que tienes que volver a donde estaba antes, donde tu mente te dice que sea normal, pero tu alma ya sabe que no encaja ahí. Llega esa etapa, ese tiempo de esa jornada de reflexión que es muy incómoda y también muy llena de soledad. Incluso donde te planteas que la vida es injusta para ti, pero lo único que está ocurriendo es que estás descubriendo una nueva versión de ti. Se apaga el ruido, te quedas sola, empiezas a escucharte, tienes miedo porque nunca lo has hecho anteriormente. Pero eso no significa que no lo hayas hecho antes, significa que sea malo. Estás descubriendo una nueva versión de ti con muchísimo más aprendizaje. De repente te quedas sola, se pausa el ruido externo, pero aparece el ruido mental. Ese que te susurra muchas veces que deberías de ser normal, que deberías de volver a ser como antes, pero tu alma sabe que no. Y aquí suceden dos cosas. Hay dos tipos de personas. Las que apagan la luz de su alma, las de su mente y vuelven a ser las de antes, aunque se sientan incómodas por dentro. Prefieren volver a lo conocido, aunque ya no se sientan comprendidas, aunque ni siquiera estén ya felices, pero no hacer caso, no escucharte, no querer pasar por esa etapa incómoda, spoiler, también lo hice, y te lleva a un camino de infelicidad. Y el segundo tipo de personas son las que deciden romper con todo y crear una nueva identidad y crear con ello una nueva realidad. Aceptan que el proceso no es fácil, rompen todos sus miedos, empiezan a ir a otros lugares, empiezan a conocer a otras personas y por fin empiezan a ser esa nueva versión de las cuales ya no queda nada de su antigua versión. Y aquí está la parte incómoda, pero también está la que más sentido le va a dar a tu vida. Vas a empezar a conocer gente nueva que no te va a juzgar por quién eras y por cómo hablas hoy, porque te conoce con esa nueva versión, con esa nueva identidad que eres hoy. Pero también es verdad que va a pasar un tiempo, yo lo llamo como el puente de la transición, desde que ya decides no volver a tu vida de antes, a lo que conocías de antes, y quieres pasar ese puente solitario que todavía quieres conocer personas nuevas, que ya aceptas y dices, vale, quiero ir a lugares nuevos, quiero conocer gente nueva que me represente, pero no llega justo en el momento que tú quieres o tú necesitas. Así que lo que yo te recomiendo, que ha sido también lo que estaba haciendo durante ese tiempo, mientras no me han llegado esas personas o esos lugares en los que yo me siento cómoda actualmente, es que te refugies en muchos podcasts, muchos mentores que tengan pues, resultados o simplemente que tengan algo para decirte y llenarte cada día, porque esas personas van a ser con las que te va a nutrir cada día tu mente, la que va a reafirmar y recalcar en quién te estás convirtiendo. Que cojas muchos libros también del mismo tema que en este caso quieras hacer sobre tu vida, si en este caso es sobre crecimiento personal, sobre una pérdida, que te empapes bien sobre el tema, que esa identidad se vaya reforzando. Y esto te lo digo, que lo utilices como herramienta no para evadirte de lo que estás sintiendo, sino para ayudarte en el proceso que estás viviendo. Te recomiendo mucho también que tengas un mentor, porque para mí sin duda, desde que empecé en el camino del emprendimiento, que ha sido como un poco el cambio más loco, te hacen ver que existe una nueva realidad, una nueva posibilidad de vida o una nueva posibilidad en el mundo. Y por ejemplo a mí es lo que más me ha ayudado en este proceso. Por eso cuando emprendo en el network marketing, en este negocio, tienes mentores que te ayudan a crear esa visión de ti que todavía no conoces, a darte esa visión de cómo puede un negocio cambiarte la vida. Esos mentores a mí me ayudan a conseguir los objetivos que en este momento estoy buscando o que quiero alcanzar y además puedo acceder a ellos de una manera gratuita. También puedo rodearme de gente positiva que está con la misma visión que yo, de una comunidad con mujeres que te ayudan. Y eso ha sido también una de las partes que más me ha ayudado en este proceso, en este caso del emprendimiento y del crecimiento personal. Por eso pienso que el network marketing es la mejor escuela de negocio, porque no solo te enseña a nivel emprendimiento, sino a nivel personal y no sentirte sola en ese proceso que te comentaba en los otros puntos y sobre todo en la parte de no encajar con los demás, porque ahora eres una persona totalmente distinta, ya no piensas como antes y eso te potencia muchísimo. Bueno, y con esto acabaríamos el primer episodio de YouTube y quiero dejar un último mensaje, y es que veo muchas chicas diciendo la frase típica de cambia tanto que te tengan que volver a conocer. Y es que sí, la frase inspira muchísimo, pero la realidad es que son muy pocas las que de verdad se atreven a cambiar. Y si te ha gustado este episodio y quieres apoyarme para ir viendo los próximos episodios de las próximas semanas, suscríbete y nos vemos la semana que viene.